Y estamos con nuestra segunda invitada hoy, con Sabrina Cartavia. Es mi hija también, tenemos mi apellido por eso. Pero no está como mi hija, sino como abogada y representante de la Red de Mujeres. Gracias por estar acá, Sabrina. No, gracias a ustedes por invitarnos. Sabrina, hay un tema que es preocupante porque cada vez es mayor la cantidad de embarazos adolescentes. El otro día estaba viendo un caso, por ejemplo, de una chica de 14 años que tenía un bebé de 1 mes y que ya era viuda también. O sea, ahí te das cuenta de la gravedad de esta situación. ¿Cómo se puede corregir esto? ¿Cómo se puede encauzar esto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, en primer lugar, si bien yo sé que ha habido respuestas o quizás noticias que han dicho que ha crecido el embarazo adolescente, eso no es realidad. Ah, bueno. En la Argentina lo que hemos detectado ha sido un decrecimiento del embarazo adolescente. Ahora bien, profundizando... Discúlpame que te Sí. corte. ¿Y por qué crees que entonces está esto de que ha crecido el embarazo adolescente? No sabría explicarlo, porque cuando uno va a las fuentes estadísticas no se encuentra con eso. Digamos, cuando revisa la estadística oficial del Ministerio de Salud de la Nación, el DEIS, no revela esto. Ahora bien, lo que vos estás diciendo es una preocupación compartida, ¿no? ¿Qué sucede con estas niñas muy pequeñas, no solo de 14 años, sino que en nuestro país tenemos alrededor de, según la estadística oficial, 3.000 partos de niñas menores de 14 años por año en la Argentina, ¿no? Y esto es para preocuparse. ¿Por qué? Porque justamente según nuestro Código Penal, estos embarazos son producto de violencia sexual. Entonces ahí, digamos, tenemos una cuestión de la cual hay que encargarse previamente, que, digamos, tenemos el embarazo, que es una consecuencia de otro problema, que es la violencia sexual hacia niñas y adolescentes en nuestro país. Y esto es un punto clave, ¿no?, para empezar a analizar el tema. ¿Qué es lo que sucede? Las niñas y adolescentes se encuentran desprotegidas, en líneas generales, no hay acceso a sistemas de protección eficientes, el Estado y las instituciones están fallando en protegerlas, y cuando sucede el abuso sexual y finalmente quedan embarazadas, también se omite que, según nuestra legislación, estas niñas deberían poder tener por lo menos la opción de interrumpir esos embarazos de acuerdo a nuestra ley. Si nuestra ley permite ¿Esto traza toda la sociedad por igual o de acuerdo a las distintas escalas sociales hay diferencia en la cantidad, ¿no? Me refiero de embarazos. Bueno, las estadísticas no tienen, digamos, marcan este detalle del sector socioeconómico al cual pertenecen estas niñas. Podemos hacer o aventurar alguna hipótesis, ¿no? O sea, sabemos que estas situaciones de abuso sexual infantil impactan en todas, digamos, en todos los estratos de nuestra sociedad, sin ninguna duda con un mayor impacto en los sectores de menores recursos, pero porque todo impacta en forma mayor en los sectores de menores recursos. Pero bueno, estos son, digamos, como temas a atender. Y además, por otro lado, el otro día leía justamente una nota que salió en el diario Clarín sobre esto, ¿no?, que decía que habían aumentado los embarazos adolescentes, se hacía una comparación regional, ¿no? Decía, bueno, América Latina tiene estos números o estas estadísticas en relación con el embarazo adolescente, los países centrales, Europa, Estados Unidos, tienen otros números. Entonces, quizás la pregunta debería ser, ¿qué es lo que tienen, digamos, esos otros países que tienen menores tasas de embarazo adolescente y qué es lo que no tienen, digamos, las niñas, mujeres y adolescentes en la Argentina, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen esos países y qué es lo que no tienen acá las niñas? Bueno, por empezar, tienen una tradición de acceso a los derechos sexuales y reproductivos, entendidos en una forma amplia, desde lo que es la educación, la información, el acceso a métodos anticonceptivos y aborto legal, hace muchos años, ¿no? Y esto ha generado un impacto en la cultura y también en estas sociedades. O sea, ¿qué es lo que presume esto? Que las niñas, adolescentes y también los varones y los niños tienen educación sexual en las escuelas, porque, digamos, si bien en nuestro país es muy resistida todavía la educación sexual, si bien tenemos una ley, lo que vemos es que no es de amplia aplicación, que se aplica en forma deficiente, y a esto se le suma que, por ejemplo, ahora en estos últimos meses hemos visto que ha habido una reducción de lo que era el programa nacional que llevaba adelante la ESI, ¿no?, en todas las provincias. Entonces cada vez nos vamos alejando más de ese objetivo de la universalidad de la información, ¿no? O sea, el acceso a la información, el estar informada, el saber cómo cuidarse, es fundamental, pero no solamente para evitar un embarazo adolescente, para evitar la violencia, ¿no? O sea, si nosotros damos educación sexual desde el nivel inicial, o sea, los niños desde el jardín de infantes hasta que pasan por la universidad, vamos a poder detectar y acompañar una multiplicidad de situaciones que pasan no solo por el hecho de evitar un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual, sino también las relaciones de violencia. A ver, si un niño o niña de 4 años puede, digamos, obtener esta información y saber
cuando algo es incorrecto, puede también manifestarlo, ¿no? O sea, hay que empezar a enseñar a esos niños que no tengan vergüenza y poder darles herramientas de comprensión y también de cuidado, ¿no? O sea, dar esta información es cuidado. Y lo que vemos es que estamos muy lejos o cada vez más lejos de lograr ese objetivo. Así que es difícil el tema de la educación sexual en Argentina, ponerlo en práctica, por ejemplo, en esa escuela, pero justamente diste en la tecla el aborto, ¿no? Otro también tabú, otra discusión mayor. Sí, bueno, justamente también esto tenemos que emparentarlo con varias cosas que están sucediendo en este último tiempo. Tuvimos primero el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo su observación general, que se hace cada 4 años hacia el país, y habló de una multiplicidad de cuestiones en relación a los derechos humanos, pero en relación a las cuestiones de derechos de las mujeres y género, puntualizó en 3 focos. Uno, sobre la igualdad salarial de mujeres y varones en la Argentina. Otro fue justamente el acceso a salud, ¿sí? Y ahí puso el énfasis en la cuestión del aborto y de la seguridad que tienen que tener las mujeres en el acceso a esta práctica, haciendo un punto muy clave en un tema que ya habíamos hablado nosotros en otra edición del programa, que es el caso de Belén. O sea, la ONU está mirando en este momento a Argentina por este caso de violencia institucional tan grave, en el cual una mujer muy joven de la provincia de Tucumán llegó al servicio de salud con un aborto espontáneo, y la respuesta que obtuvo fue la criminalización, ¿no? Y recordemos que hace 900 días que Belén está presa por un aborto espontáneo. Y esto está pasando hoy en la Argentina. Entonces hay una multiplicidad de cuestiones a discutir. Y lo que ayer, por ejemplo, tiró el presidente Macri en la Casa Rosada con el tema de la violencia de género. Un plan nacional. Bueno, una deuda pendiente, diría. Tenemos una ley desde el 2010, una ley de protección integral que lucha contra la violencia que recibimos las mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país, pero sin embargo no estaba planteado el plan de acción de cómo se iban a llevar adelante estas acciones para permitir, ¿no?, erradicar la violencia. Y esto es fundamental, ¿no?, porque ya varias veces lo hemos dicho, ¿no? No basta solamente con tener normas. Si Argentina es un país que se ha caracterizado por una producción de leyes muy avanzadas y admiradas en el resto del mundo, pero que quizás no ha tenido eso un impacto real en políticas públicas y en cambios de las situaciones materiales que atraviesan las personas, ¿no? Entonces justamente este plan de acción era una deuda porque desde 2010, digamos, esto debía haberse generado y puesto en práctica. Sin embargo, digamos, eso no sucedió, y ayer tuvimos la oportunidad de ver que el presidente, junto a figuras importantes del gabinete y la vicepresidenta, presentaba este plan de acción generado por el Consejo Nacional de las Mujeres. Y es un plan de acción que va a empezar a regir a partir del 2017, ¿sí? Tiene una continuidad de 3 años, y es un plan de acción que yo considero bastante interesante desde la perspectiva. Lo hizo el Consejo Nacional de las Mujeres, que está en este momento conducido por Fabiana Túñez, que es una mujer que tiene mucha experiencia, que proviene de la sociedad civil. Y la verdad es que el plan de acción tiene un número de acciones y estrategias de impacto muy interesantes. ¿Por qué? Porque son interministeriales, o sea, presupone la necesidad de que articulen diferentes áreas del Estado y también de los diferentes poderes, ¿no? Tiene como líneas de acción para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo y también para el Poder Ejecutivo. Y esto es sumamente interesante. Ahora bien, otra vez, ¿no? O sea, para llevar adelante política pública hay que poner recursos. ¿Y esto no está tan claro, el tema de los recursos? Veremos, esto no lo podemos evaluar hasta que se sancione el presupuesto para el año 2017. O sea, en este 2016 el Consejo Nacional de las Mujeres tiene un presupuesto de tan solo 16 millones de pesos, que básicamente alcanza solamente para cubrir personal, o sea, y gastos corrientes. En la práctica sería esperar hasta, por ejemplo, enero del 2017. En tanto, de aquí a diciembre, ¿qué hacemos? En tanto, veremos, bueno, me parece que justamente ahí hay que hacer, digamos, el punto, ¿no? O sea, el plan es una bella utopía. Desde ese punto de vista uno lo ve y tiene, digamos, cosas muy interesantes. Hay que ver cuál va a ser el presupuesto que se le va a destinar para que efectivamente esa utopía pueda ser una realidad, que cambie las condiciones materiales de la vida de las mujeres. Se está estipulando que lo que se necesita para llevar adelante ese plan es un presupuesto de 750 millones de pesos. Tenemos que ver si este Estado justamente nacional o esta administración del Estado que tenemos en este momento, tan cercana y amiga de los recortes, va a poner una partida presupuestaria de esa magnitud para tratar el problema. Por ahora, expectativa, ¿no? Pero eso lo vamos a ver ya, no hace falta el año que viene, cuando para septiembre, octubre, digamos, el presupuesto nacional, porque 750 millones, si bien para un país
no es tanto, es una cifra. Entonces, si está en el presupuesto o no, vamos a ver también la intencionalidad de esto. Por eso, ahí vamos a poder, recién en el momento en que podamos ver el presupuesto, vamos a poder evaluar si efectivamente hay una intención política seria de llevar adelante este tipo de política pública o ha sido un anuncio por la galería, ¿no? Como para demostrar que se está haciendo gestión. Ahora hay que ver, ¿no? O sea, porque no solamente son los recursos económicos, también tenemos que hablar del personal especializado. O sea, no cualquiera puede venir hoy y poner en marcha estos planes. Y justamente lo que tenemos en la Argentina, lamentablemente, es una carencia muy importante en educación en estos temas. Y esto se ve, por ejemplo, en las currículas de las universidades. También parte del plan de acción es incidir en las currículas de las universidades. O sea que es un proyecto que tiene varias etapas, me pareció un plan muy ambicioso. Esto es una muy bella utopía que se tiene que llegar a desarrollar en 3 años. Veremos con el monitoreo de la sociedad civil y con la realidad, ¿no? O sea, veremos si esto efectivamente cambia las condiciones de vida de las mujeres. Y esto también hay que sumar que en un contexto de crisis siempre las situaciones de violencia se agravan, ¿no? O sea, las mujeres hoy tienen menos recursos, les sale más caro el boleto de colectivo para llegar, por ejemplo, a un juzgado a hacer una denuncia, están sin trabajo o la plata ya no les alcanza de la misma manera, por lo tanto, digamos, la decisión de terminar una relación de pareja es, digamos, más difícil. Y todas estas cosas, digamos, no podemos leer la violencia, digamos, hacia las mujeres sin leer un contexto general, ¿no? Ahora, las mujeres cuando acuden al Estado y no encuentran respuesta, en la parte instituciones, ¿hay organismos que se encargan de asesorar a las mujeres, por ejemplo? Sí, la cuestión es que acá tenemos varios, o sea, justamente lo que tenemos que entender es que para combatir la violencia o para poder ayudar a una mujer a que salga de una situación de violencia se tienen que dar una multiplicidad de acciones, ¿no? Durante mucho tiempo la política pública estuvo encaminada a la denuncia, ¿sí? Como un dispositivo de contención. Sabíamos que todo era denuncia, si necesitas ayuda, denuncia, pero eso, digamos, el camino de la denuncia parecía ser la única alternativa y no generaba verdadera ayuda, no brindaba un espacio de contención la denuncia. Y así tampoco, o algo peor también, a veces cuando denunciaba, agravaba la cuestión porque salía que había una denuncia. Sí. Entonces había que pensarlo 2 veces, digamos, para la mujer que estaba en esa situación. Hay que pensarlo 2 veces, ¿no? Y tener en cuenta que la denuncia es un recurso de una multiplicidad de recursos que tenemos que tener, ¿no? ¿Por qué? Porque la denuncia también tiene un impacto que se da en el marco del derecho penal. Muchas veces lo que nos pasa cuando trabajamos con mujeres que están en situación de violencia es que ellas lo que quieren es que pare la violencia, pero no quieren denunciar al padre de sus hijos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque eso les puede traer, primero, por una cuestión de que quizás no quieren ver al padre de sus hijos preso, o también porque eso puede generarles un socavo en sus condiciones materiales de vida. Bueno, él es el proveedor o necesito de su ingreso, yo necesito que él trabaje y me pase la cuota alimentaria. O sea, no soluciono, no estoy mejor denunciándolo. Lo que quieren es que termine la violencia. La cuestión es que todavía en la Argentina no se han desarrollado dispositivos de contención que permitan la salida de la violencia con una multiplicidad de opciones. Hoy las mujeres en Argentina no tienen opciones. La única opción es la denuncia, o por lo menos la política pública que se ha desarrollado en el último tiempo iba simplemente encaminada a que la denuncia iba a ser una solución a los problemas de violencia. Y vemos que esto no es una solución, que lejos de serlo puede agravar las condiciones y que además ni el Poder Judicial ni la policía se encuentran capacitados para darle respuestas a las mujeres. Hoy recordábamos al principio del programa que ayer se cumplían 64 años de la muerte de Eva Perón. Y hay una frase de Eva Perón que tendría que marcarnos, ¿no? Ella decía que donde hay una necesidad es porque hay un derecho que no fue otorgado. Y vemos que en todos los casos es así. Vemos necesidad y vemos tras cartón que hay un derecho que está faltando. Y hoy la mujer en Argentina necesita de ese derecho. Pero hay que visualizarlo, o sea, la gente tiene que darse cuenta, las autoridades, el Estado, la sociedad, de esa necesidad. Sí, y sobre todo, digamos, buscar soluciones reales, ¿no? Porque tenemos una tendencia a que todas las soluciones de los problemas sociales pasen por el derecho penal. O sea, lo que hemos visto en los últimos años es que se ha generado una figura de femicidio que a mí me parece valiosa desde el punto de vista de que le ha puesto un nombre y ha generado una conciencia social de lo que antes, por ejemplo, los medios de comunicación llamaban crímenes pasionales, ¿no? O sea, pasamos a otra interpretación de lo que es la muerte de una mujer en manos de un varón en situación de violencia de género, ¿no? Es el femicidio y esto es importante desde el punto de vista simbólico. Ahora, lo que vemos es que
esto no ha evitado que las mujeres sigamos estando en situación de violencia o podamos ser violentadas, porque justamente la solución que debe darse es mucho más profunda, es interdisciplinaria y no solamente debe tener todas sus tintas recargadas sobre el derecho penal o la posibilidad de que una persona sea prisionalizada o vaya a la cárcel, ¿no? O sea, estamos hablando de dar opciones reales, ¿sí? Opciones reales que permitan a las mujeres salir de esas situaciones de violencia. Y en ese caso, creo que un acierto fundamental de los últimos años de la política pública fue el programa Ellas Hacen, un programa destinado a mujeres en situación de violencia que les generaba un círculo de contención y educación y además un ingreso económico. Y muchas ¿Sigue ese mujeres, programa? Sigue, y según el plan nacional que se presentó ayer, la voluntad sería profundizarlo. Veremos. A ver, Veremos. Sabrina, lo que estamos viendo en imágenes también son las constantes manifestaciones de la ciudadanía. Hay un compromiso muy grande de la sociedad con el tema, ni una menos sobre todos, ¿no? Y falta que ese impulso llegue a los que tienen la autoridad, ¿no?, de aplicar distintas políticas. Tal cual, yo creo que hubo una movilización social muy importante que logró vencer a una estructura, así como la coyuntura de movilización social en la Argentina logró vencer la estructura y poner este tema en agenda, que no quería ser puesto en agenda, a todo el mundo le parecían temas menores, pero sin embargo nosotras íbamos viendo cómo en los territorios cada vez se visibilizaba más. Y hoy está acá, digamos, la llaga está abierta y como sociedad tenemos que tener un compromiso y también lo deben tener los políticos y políticas que nos representan y llevan adelante la gestión del país. Nosotros también tenemos un compromiso con el horario y ya la musiquita está diciendo que el programa de hoy Llegamos al fin. llegó a su término. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por visibilizar estos temas.